Hoy voy a hablar, el domingo pasado celebramos Domingo de Resurrección, pero nadie habla de este domingo y quiero decirle qué pasó después de la resurrección. ¿Quieres saber? ¿Quieres saber? Oremos. Padre, te damos gracias por la bendición, la paz, el gozo, la bondad tuya en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esos momentos preciosos de resurrección donde pudimos ver, Señor, podemos ver tu mano, donde se complementa el acto de la salvación, de la resurrección y la vida eterna. No fue en la cruz, sino fue después, porque la muerte no trae nada, solo muerte, pero la resurrección trae vida, Padre. Gracias por ello. Gracias por haber resucitado, porque tú vives, nosotros vivimos. Si vivimos, Señor, para ti vivimos, y si morimos, para ti morimos, Señor. Vamos a estar bien delante de ti, Señor, para vivir eternamente. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Puede ocupar su asiento? ¿Qué pasó después de la resurrección? Para los discípulos, para todo. ¿Qué pasó? Mire, había un peligro tremendo. Había un peligro tremendo tanto como para las huestes espirituales de Satanás, como para los sacerdotes y todos los que habían mandado matar a Jesús. Había un peligro. Tan es así que lo vamos a leer en Mateo capítulo 27, versos 62 al 66. Era un peligro, ¿me entiende? Muy fuerte. Porque imagínese para las huestes de Satanás. Si Jesús resucitaba, estaban vencidos, ¿me está entendiendo? Y los que lo crucificaron y lo clavaron, oyeron que él decía que al tercer día iba a resucitar, y ellos dijeron: si resucita, se nos va a venir para abajo todo. ¿Está entendiendo? Se nos va a venir todo para abajo, y nosotros lo clavamos en la cruz, y luego si resucita, toda la gente ya no va a creer en lo que nosotros creemos, en los ídolos, van a creer nomás en él. Vamos a Mateo capítulo 27, verso 62. Vamos a leer cuál era el problema, pero vamos a la profundidad de lo que la palabra del Señor nos habla. Amén. Al día siguiente, después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. O sea, ya lo clavaron, ya lo bajaron, ya lo metieron a la tumba. Entonces se juntan los sacerdotes, los fariseos, ante Poncio Pilato. Verso 63. Vea usted esto, diciendo: Señor, nos acordamos que el engañador, ¿cómo le dijeron? ¿Cómo le dijeron a Jesús? El engañador. Mire lo que le voy a decir. Estaban en contra de la voluntad de Dios. ¿De quién era Jesús? Hijo de Dios. Y se juntaron para decir: nos acordamos que el engañador, o sea, a Jesús le dijeron engañador, viviendo aún, después de 3 días iba a resucitar. Entonces se preguntan, bueno, Poncio Pilato le dice: bueno, ¿y cuál es el problema? Vamos a ver el verso 64. Es que después de la resurrección, hoy lo que vas a escuchar nunca lo has oído en ninguna predicación. Hoy la profundidad de lo que yo voy a hablar es lo más tremendo de lo que pasó ante las huestes espirituales de maldad como las espirituales de bondad. Lo que transformó la vida del mundo, lo que hizo un cambio tremendo en la humanidad. Verso 64 dice: manda pues asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan y se roben el cuerpo de Jesús o del engañador, y digan al pueblo que resucitó de entre los muertos. Y entonces será el peor error que el primero. Amén. ¿Usted había leído esto? ¿Había analizado esto? No, solo resucitó. No, espérame. Toda la profundidad después de la resurrección. Hoy vas a aprender algo
que el Señor nos va a enseñar a través de esta palabra. Verso 65. Y Pilato le dijo: ahí tenéis una guardia, id y asegurarlo como sabéis, como ustedes quieran, vayan y asegúrenlo. Verso 66. Amén. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellado, la piedra y poniendo la guardia ahí. Había un problema. Jesús dijo que iba a resucitar. Para nosotros, fíjese, lo que era un problema para ellos era una esperanza para nosotros y para sus discípulos. Era una esperanza para aquellos que habían aprendido a confiar en Dios. ¿Quién dice amén? Pero era un problema para aquellos que lo crucificaron, porque por algo lo crucificaron. Y si resucitaba, eso algo por lo que lo crucificaron se iba a derribar, se iba a ir a tierra. Ese era su miedo. Pero para nosotros, o para los discípulos y para la gente que estaba con él, era lo que estaban esperando, era una bendición. Lo que para unos era un problema, para otros es una bendición. Amén. Amén. Lo que para el mundo a veces es problema, para los cristianos es una bendición. Los problemas que pasa la gente que no conoce a Cristo es un problema. Por los problemas que pasan los hijos de Dios teniendo a Cristo es crecimiento. Crece nuestra fe, crece nuestra vida en el Señor, crece, deja de carecer y deja de comenzar, hermano, a tener miedo, y cambia su miedo por bendición. ¿Está entendiendo lo que dije? Lo dije muy revoltoso, pero al final es agua, tiene que correr. Mire esto: resucitó y cumplió su profecía. Quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 28, versos del 1 al 7. Pasando el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María, a ver el sepulcro. Oiga, Marías hay desde cuándo, ¿verdad? ¿Y cuántas? Ahora verso 2 nos enseña algo. Sí, todo esto lo voy a profundizar ahorita, solo quiero que lo leamos. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, llegó y removió la piedra. Oiga lo que le estoy diciendo: no la movieron los soldados. ¿Qué pasó con los soldados? ¿Qué pasó? Oiga, no es lógico, oiga lo que le voy a decir, no es lógico que si me mandan al panteón a cuidar una tumba, hay un terremoto, se levante la tapa de la tumba y se despierte el muerto. ¿Yo qué soldado voy a cuidar? Yo me largo. ¿Ya me entendió? ¿Ya me entendió? ¿Qué pasó con los soldados? Tuvieron miedo, ¿y qué hicieron? Huyeron. Seguramente se iban a quedar. Oiga, es que no vinieron a usurpar seres humanos la tumba. Los soldados estaban cuidando que los seres humanos sus discípulos, que cualquier seguidor de Jesús no moviera la piedra. Pero la sorpresa es que hubo un terremoto. En primer lugar, si hubo un terremoto, pues yo me voy a ver a mi familia, a ver cómo está, ¿no es cierto? Pero eso no es todo. Corrieron, pero dijeron: no, espérate, nos mandaron cuidar, y la piedra se mueve. Ellos no ven al ángel, se mueve la piedra, pues córrele. Es que yo tengo que explicarle esto, que no lo explican. ¿Me entiende? Corrieron. Y luego se aparece un ángel y sale Jesús, peor tantito. Imagínate, te mandan a cuidar una tumba, hay un terremoto, se levanta la tapa y se levanta el muerto. ¿Qué haces tú? Exacto, corres. Yo me sentaría a platicar: oye, ¿cómo te fue? ¿Dónde andabas? Pero los soldados no estaban capacitados para esperar. Estaban capacitados para que ningún ser humano se acercara, pero no estaban capacitados para que el ángel llegara, moviera la piedra y sacara a Jesús. ¿Cuántos me entienden? Bendito sea Dios. Lo que hoy, vuelvo a repetir, lo que hoy voy a hablar está tan profundo que usted no tiene una idea de lo que pasó después de la resurrección. El caos que causó la resurrección
la fractura que causó en la muerte, la resurrección. Verso 3. Ahora el ángel movió la piedra y se sentó en ella, dice el verso 2, ¿verdad? Movió la piedra y se sentó muy cómodo. Verso 3. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. ¿Usted cree que los soldados iban a aguantar la relación entre un ángel de luz con el pecado? No. Lo primero que hicieron es correr. Verso 4. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como... ¿Cómo iban a saber qué pasó? Si se asustaron, corrieron y cayeron como muertos ahí. Ahora, verso 5. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. El ángel les dijo a las mujeres, verso 6, no está aquí. No está aquí, ha resucitado como dijo. Venid y asómense, vean la tumba. El lugar donde fue puesto el Señor está vacío. Y las mujeres se asomaron. El primer impacto que puede recibir una persona de una promesa es el cumplimiento. Porque Jesús les dijo: al tercer día yo voy a resucitar. Y las mujeres... Ahorita le voy a explicar cómo llegaron allá. Iban con un aspecto de luto, ¿no es cierto? Con el corazón, la mente, el cuerpo enlutado. Porque Jesús había muerto. Habían oído la promesa, mas no creían en la promesa. Llevaban especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús, porque antes así se usaba. Pero lo interesante es la sorpresa que se llevan cuando no hay nada. Primero, no notan el impacto que hay, sino se sorprenden. Amén. Verso 7. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí delante de vosotros en Galilea, ahí los veré. He aquí lo que ha dicho. Él se los ha dicho. La primera evidencia de las mujeres es que el cuerpo de Jesús no estaba donde lo habían puesto. ¿Sí? Ahora, qué sorpresa para ellas, ¿no? Se miraban una a la otra y decían: está vivo, sí, está vivo. Ahora, nota esto: la noticia de que Jesús había resucitado no se la dieron los soldados. Los soldados estaban medio muertos y quién sabe dónde andarían ya. Sino la noticia se las dio un ángel. Más creíble aún todavía. Porque no fueron los soldados que le dijeron: no, ya se lo llevaron, lo robaron. No, el ángel fue claro y le dijo: no está aquí, ha resucitado, está vivo. El Cristo que crucificaron está vivo. Fue la noticia más gloriosa para las mujeres y más trascendental hasta la fecha, que no fueron los soldados quienes dijeron que Cristo estaba vivo. Pero no se callaron la boca los soldados. Cuando despertaron y fueron y dieron queja, dijeron: Jesús resucitó. Bueno, les vamos a pagar un dinero. Ustedes no digan que resucitó, ustedes digan que se quedaron dormidos y no saben qué pasó. La corrupción, ¿verdad? Desde los tiempos de Jesús, la corrupción. Levanten la mano aquí los corruptos. Bueno, los corruptos salvos. Usted no tiene que andar pagando nada. ¿Oyó? Es que voy a sacar las placas con un billetito acá por abajo, me las dan más rápido. Haga fila, no se condene. Voltea a ver a alguien y dígale: no, mejor no le diga nada. Ya le voy a decir cucurru cucú.
Ahora mire esto. Fue el ángel quien les dijo que Jesús había resucitado, pero no terminó ahí esta palabra, ni termino yo esa palabra ahí. Jesús le aparece a ellas. Mateo capítulo 28, versos 8 y 9, Jesús les aparece a las Marías. Amén. Mateo capítulo 28, versos 8 y 9. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor. ¿Por qué tenían temor? Es que el temor viene cuando no sabes lo que va a pasar. Entiéndeme, ¿cuál es el fundamento del temor? El fundamento del temor es cuando tú no sabes lo que va a pasar. Y hay intriga en tu vida, hay intriga en tu cuerpo, hay intriga en tu mente y no sabes lo que va a pasar y viene el temor a apoderarse de tu vida. El diablo quiere decirte, van a pasar cosas malas y te entra el temor, pero el diablo es un padre de mentira. Nunca pasa lo que el diablo te dice en tu mente y tú te asustas porque te quiere tener amedrentado. Acuérdate lo que te acabo de decir, la incertidumbre trae temor. Quita toda incertidumbre de tu vida, porque mañana va a estar bien en el nombre de Jesús. Porque si tú eres un hijo de Dios, todo va a estar bien. Porque si tú eres un hijo de Dios, todo te va a salir bien. Y mete dentro de ti el amor de Jesús, porque el amor echa fuera el temor. La seguridad de que todo va a estar bien no te amedrenta. Amén. Ellas se fueron con temor porque no sabían lo que estaba pasando, pero también iban con gran gozo. Ah, pastor, ¿cómo está eso? Sí, es que yo puedo tener temor, pero puedo estar cantando. De nervios o de lo que sea, pero puedo estar cantando. Amén. Ahora mire esto que va a continuar. Y fueron corriendo a dar las buenas a los discípulos mientras iban a dar las buenas nuevas a los discípulos. Amén. Ahora mira esto. Dos cosas incomprensibles. Una, el hombre muerto y ese mismo hombre ahora vivo. ¿Cómo que murió Jesús? Es una cosa incomprensible. Murió, si era el Dios, si Él podía todo. Él podía mandar una legión de ángeles y destruir a los que lo andaban acusando. Pero Él no lo hizo por amor a ti y a mí, porque Él tenía un propósito. Que nadie te robe tu propósito en Jesús. Voy a la iglesia y llega la gente que cosa tremenda, como cosa del diablo. Yo siempre digo cosa del diablo. Que está usted yendo para la iglesia o se va a ir a la iglesia y le llega gente. Nunca llegan, y cuando usted viene a la iglesia le llegan, obra de Satanás. O ya viene para acá y le llaman por teléfono. Amén. ¿Es obra de quién? De Satanás, para distraerte. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén. ¿Está entendiendo eso? Son cosas impredecibles. Dos, un hombre muerto que era el Hijo de Dios, y número dos, el mismo hombre ahora resucitado. Profecía cumplida. David lo dijo. Sí, vamos a ver algunas profecías. Salmo 16:10, David lo profetizó. Amén. Entonces, Salmo 16, verso 10. Porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea ¿qué? ¿Hablaba de David? No, hablaba de Jesús. Salmo 22, versos 30 y 31, mismo David también profetizó de Jesús. En la posteridad servirá, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. O sea, esto va a seguir contándose desde entonces hasta ahora. Verso 31, ¿qué cosa? Esto que voy a leer ahora. Vendrán y anunciarán su justicia al pueblo, no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto de resucitar.
Isaías dijo también, Isaías 53, verso 10 y 11. Antes de que Jesús naciera, ellos habían profetizado. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Isaías, por favor, capítulo 53, verso 10 y verso 11. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. ¿De quién habla? De Jesús. Sujetándole a padecimientos cuando haya puesto su vida en expiación. ¿Por quién? ¿De quién habla? De Jesús. ¿Isaías? Sí, Isaías. Y verá linaje. Y lo más interesante, que esa palabra me agrada, vivirá por largos días. Habla de la resurrección, ¿no es cierto? Y la voluntad de Jehová será sobre su mano prosperada. Verso 11. Verá el fruto de su aflicción y de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Y por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de nosotros. Amén. Isaías lo había profetizado, sí, que iba a resucitar, claro. Jesús mismo se comparó, ¿se acuerdan? Con Jonás en el vientre de la ballena. Jonás capítulo 1 verso 17 habla y dice que Jonás duró ahí 3 días y 3 noches dentro de la panza del pez, de la ballena. Pero en el libro de Mateo capítulo 12 verso 39 y 40, Jesús lo dijo. Respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda una señal, pero la señal no les fue dada ya, sino por el profeta Jonás. Jonás profetizó que Jesús iba a estar 3 días y 3 noches en la tumba, pero iba a resucitar. 3 días y resucitaba. Verso 40. Dijo: ¿por qué? Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora, voy a hablar de eso, del corazón de la tierra. Voy a hablar de dónde fue Jesús y cuando regresa, el significado tremendo de la resurrección. Amén. La resurrección de Cristo no fue un hecho histórico solamente. ¿Oyó? Para los cristianos, para la gente, la resurrección de Cristo no fue un hecho histórico solamente. Nos acordamos, sí. ¿Por qué? Los niños quieren que ya sea Semana Santa. ¿Para qué? Para salir de vacaciones. Los maestros ya quieren que sea Semana Santa. ¿Para qué? Para salir de vacaciones. Los padres, las familias ya quieren que sea Semana Santa. ¿Para qué? Para irse de vacaciones. Las mamás no quieren que sea Semana Santa porque le dejan todo el trabajo. Los dueños de las empresas no quieren que sea Semana Santa. ¿Por qué? Porque se van y se les tiene que pagar sin hacer nada. Los de las carnicerías no quieren que sea Semana Santa porque no venden carne. Bueno, ahorita ya venden carne. Había una tienda muy famosa ahí por el Boulevard Juárez de pura carne. Hasta el año pasado todavía, toda la semana la cerraban. Hoy no la cerraron ningún día, solo el viernes. Porque la gente cierra y andan buscando a ver dónde consiguen carne. Son carnívoros. Ahora le dice a los niños: ¿qué voy a comer, ma? Un huevito y frijolitos. No hay carne, ma. Puros frijoles. A los niños, si no les sirves carne, ya no es comida. Ellos quieren carne, ¿verdad? Y no especifico si molida, milanesa o bistec, no sé. Ahora ve esto. Le dije, la resurrección en Cristo no solo fue un hecho histórico, sino un inicio de un cambio irreversible en el curso de la humanidad. ¿Oyó eso? El mundo invisible, esto fue entre el mundo invisible y el mundo visible también. Entre el mundo invisible, los demonios, la muerte, fueron vencidos. El infierno
fue vencido. Jesús fue hasta el infierno, caminó adentro del infierno viendo a los que ya habían muerto sin Jesús, sin salvación, sin Dios, sin esperanza. Ahí vio a Caín, que mató a su hermano Abel. Ahí vio al rey Baltasar y Belsasar también. A Baltasar ahí lo vio, al rey Baltasar, aquel rey que vino y agarró las copas y todo lo del templo y se lo llevó para hacer fiesta pagana. Ahí lo vio. Ahí los demonios se le hincaban. Ahí vio gente que tiene más de 5,000 años en el infierno. El mundo no tiene más de 5,000 años y medio. Después de la creación han pasado ya 5,000 años, 5,000 años, 5,026, 5,040, 5,050. Pero de Jesús para acá, 2,026 años han pasado. Por eso en la época que decían 1870 antes de Cristo o después de Cristo. Ahora vea esto. En el mundo invisible y en el mundo visible hubo un cambio irreversible. En lo invisible es que los demonios temblaban y tenían miedo. La muerte se sorprendió y dijo: ah, caray, no lo acabo de matar y ya está vivo, entonces tiene más poder que yo. Claro, porque dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es más que la muerte, Él es vida. La muerte no sabe más que quitar la vida, pero Él da vida. Porque yo he venido, dice la palabra, para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Amén. Y en lo visible, en lo visible había un problema con los sacerdotes, con los fariseos, con los religiosos que lo habían mandado matar. Resucitó. Los romanos, la iglesia romana, usted sabe de quién estoy hablando. Ya no van a querer adorar ídolos, porque como resucitó, es verdad lo que él decía. Es que cuando resucitó, se cumplió que la profecía y todo lo que él predicó era verdadero. En lo espiritual, con los demonios y la muerte, y en lo físico, con toda la gente que estaba en contra de él, fue un problema para él, pero para toda la gente que le servimos al Señor, eso es ganancia para nosotros, porque lo que él predicó es realidad. Cuando lo crucificaron, Satanás festejó en el infierno: ya gané. Pero la resurrección cambió todo. Le hizo dar un giro totalmente diferente. Amén. Días antes de la crucifixión, se fusiona con la majestuosidad de lo eterno. Ahora, esto es donde las fuerzas espirituales toman el protagonismo, hermano. O sea, el punto principal en una lucha. Y esta lucha trasciende la comprensión humana, porque no vas a entender tú la lucha espiritual que hay después de la muerte de Jesús y después de la resurrección. Porque hay muchos misterios que rodean la resurrección que tú no sabes, que tú no los vas a entender a lo mejor, porque trascienden sobre lo natural. Es mucho más alto que lo natural. Primero, un desgarrador vacío que deja el sepulcro. Los que le seguían: oye, no está, ¿dónde está? ¿Dónde lo pusieron? Era un desgarrador. ¿Por qué? Porque es como si tú vas y sepultas a alguien y luego vas y lo buscas y ya no está. No solamente fue el desgarrador tremenda noticia de que murió, sino el desgarrador era tremenda noticia que no está.
Es como las personas que desaparecen, los padres y las madres o los hijos buscan a esa persona con un desgarre por dentro del corazón, porque ni siquiera saben cómo murió y vienen muchos pensamientos, cómo le pudieron haber hecho para desaparecerlo, y es un dolor desgarrador que se vive toda la vida. Desde ese momento desgarrador hasta el impacto transformador que sacudió a los apóstoles y a los seguidores. Ahora, la emoción de ver a Cristo resucitado del sepulcro al reino de lo sobrenatural, al amanecer de ese tercer día, trajo consigo un cambio que no podía ser contenido por fuerzas humanas ni fuerzas espirituales. Fue un cambio trascendental que jamás alguien pudo detener. ¿Pero qué trajo ese cambio? Te voy a hablar de ese cambio. Las mujeres que se acercaron al sepulcro, les dije, llevaban cargando el peso del luto. Ellas iban preparadas para ungir al maestro. Iban adoloridas por el vacío que deja la muerte de un ser querido, de un ser humano que amas. Te deja un vacío en ti. Ese vacío tratas de buscar, tratas de poner fotos, tratas de ir al panteón a hablar con él. ¿Es pecado hablar con ellos? Sí, es pecado. Después te lo voy a enseñar. ¿Es pecado hablar con los muertos? La Biblia dice que no debemos de tener ninguna relación porque los muertos no vienen. Ellos cuando mueren se van, se llevan el amor, se llevan el coraje, se llevan todo y no vuelven más y jamás nos van a oír. Pero es que hablé con mi abuelita, son demonios. Y Dios no quiere que hables con demonios porque son demonios engañadores. ¿Me estás entendiendo? Es que anoche vino mi papá y me habló al oído. No, tu papá está donde Dios lo tiene. No sé si está en el infierno o está en el cielo. Porque aquí, así es. Todos tenemos un padre. Amén. Todos somos hijos del diablo o hijos de Dios. Aquí no hay ningún huérfano. ¿Oyó eso? Aquí no hay ningún huérfano. O son hijos de Dios o son hijos del chamuco. Pero huérfanos no hay. Ahora mire esto. Aquí comienza lo más interesante de esta prédica. Sin menospreciar lo que ya hablé, sin menos importante lo que ya hablé. En el lugar donde esperaban encontrar un cuerpo sin vida. ¿Oyó eso? Pero en el lugar donde esperaban encontrar un cuerpo sin vida, hallaron a alguien que les sacudió los cimientos de su entendimiento. Tú vas con la mentalidad de algo, pero algo te cambia tu mentalidad o te sorprendes y te cimbras de la noticia que encontraron, que te encuentras. Y estas mujeres se cimbraron con la noticia que encontraron: una tumba vacía, una piedra removida. Entonces cambió la atmósfera que desbordaba el poder y el misterio de Jesús sobre la resurrección. Aquí viene lo del misterio de la resurrección. Muchos lo esconden, muchos no saben, muchos ya saben y muchos se les hace sencillo. Jesús resucitó, muy bien. No. Lo que pasó después de la resurrección. La aparición de los ángeles no fue solo un simple encuentro visual. Amén. Sus palabras no solo anunciaron que Jesús había resucitado, sino que alteraron la percepción
de quienes las escucharon. Se alteró la percepción. Oye, Jesús había dicho que iba a resucitar y un ángel me está diciendo que resucitó. Entonces esto cambia todo. Es que yo venía a ungirlo y resulta que resucitó. Entonces no es tanto decir resucitó, sino que si Él resucitó, Él es vida y nos ofreció vida para nosotros. Cambia la percepción de una resurrección. Sí cambia la resurrección de Cristo. Porque entonces entiendes la profundidad del secreto que hay después de la resurrección. Amén. Este mensaje no solamente marcaba el regreso del Maestro para ellos y para nosotros. No, para ellos, para los discípulos. Ahora nosotros podemos saber que Él ascendió a los cielos y que va a regresar por nosotros. Cambia la perspectiva de que ellos sabían que el Maestro estaba vivo, que había regresado, y nosotros estamos esperando que regrese por segunda vez. ¿Tenemos algo en similar? Sí, tenemos algo en similar, porque creemos en esa resurrección que trajo vida eterna, y esa vida eterna es para nosotros, para todo aquel que quiera. Juan 3:16 lo describe: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No solo marcó eso, sino también la apertura de un reino nuevo que trasciende de lo terrenal a lo espiritual. Amén. Con esa declaración, lo imposible dejó de serlo. O sea, lo que era imposible dejó de ser imposible. Lo que era más difícil de hacerse se hizo. Se da a entender que lo que es imposible se hizo posible. Por eso Jesús dijo: lo que para los hombres es imposible, para Dios no. Y esa expectativa de la resurrección nos trajo a nosotros la convicción que lo que es imposible ya no lo es. Diga conmigo que lo que era imposible ya no lo es. Esa es la expectativa, esa es la reacción de todo creyente que cree en Jesús, que resucitó, que lo que era imposible ya no lo es. Qué tremendo, ¿verdad? Esa apertura abrió un nuevo reino. Y con esa declaración tan importante, lo posible dejó de serlo. Lo imposible dejó de serlo. ¿Habrá alguna cosa imposible para Dios? Ninguna. Lo que era imposible era la resurrección. Todo lo demás estaba bien. Nos conformábamos con las cosas que eran imposibles. Ok, no se puede hacer. Pero lo más imposible de lo imposible era resucitar. Y Jesús lo hizo. Entonces fue algo que marcó y dijo que lo imposible dejó de serlo. Ponga en su refrigerador este letrero, agarre una hoja y póngalo con marcador: lo imposible dejó de serlo en Cristo Jesús. Porque para Dios no hay ninguna cosa imposible. ¿Está viendo lo que la trayectoria y el poder maravilloso de la resurrección? Amén. Lo divino irrumpió el mundo visible. Lo divino. Todo lo que hay visible, Dios tiene el poder y el control. ¿Sabe lo que estoy diciendo? O sea que en el mundo, mientras tú no conozcas a Jesús, todo te va a ser imposible y nada hay remedio. Pero cuando tú conoces a Jesús te das cuenta, lo acabo de decir, que lo imposible es posible, pero te voy a decir algo más. Nosotros ahora con la resurrección podemos entrar al mundo de lo invisible a través de la sangre de Cristo Jesús. Podemos percibir los demonios, podemos percibir los ángeles, podemos oír la voz de Dios, podemos oír la voz del diablo. Nosotros pasamos a una etapa diferente, a otra dimensión a través de la resurrección. No sé si usted está entendiendo, se le está haciendo aburrido. Pero esto es algo
Esto es algo que cambia la expectativa, a lo menos de mí. No sé usted. Ahora mire esto. Esta declaración que acabo de hacer, que lo divino irrumpió en el mundo invisible, dando así en pie de que la victoria sobre la muerte era absoluta. ¿Qué quiere decir? Que un día yo voy a morir. Pero si Él prometió darme vida eterna, entonces si Él resucitó, yo creo que yo también. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Hasta hay un canto: porque vive, puedo vivir mañana. Mientras los apóstoles lidiaban con su miedo y confusión, es tremendo que tú ves esos días. Jueves, tranquila la ciudad. Viernes, más tranquila la ciudad. Sábado, de silencio. Sábado de la noche, de parranda todos. Domingo, todos celebran resurrección. Pero mientras los apóstoles lidiaban con su miedo y con su confusión, las dimensiones ocultas para los humanos se activaban. La resurrección nos introdujo en dimensiones ocultas. No es el ocultismo, no estoy hablando del ocultismo. Es la revelación divina de lo oculto. Se le llama el discernimiento del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Comienza te puedes ir a otra dimensión. El Espíritu Santo te comienza a hablar. No vayas ahí porque va a haber un accidente y no vas, y no fuiste y pasó el accidente y tú dices gracias, Señor, porque te lleva a otra dimensión. El poder de la resurrección nos trajo a otra dimensión. Amén. El diablo te viene y te dice a la mente, porque aprendes a oír al diablo. ¿Y cómo sabes oír al diablo, no? Te encuentras un celular o algo y dices, mira lo que te hacía falta, agárralo. Es una bendición, te dice, hasta el diablo te dice es una bendición, porque el diablo, acuérdate que le habló a Jesús bíblicamente: tírate que a sus ángeles mandará cerca de ti. ¿No es cierto? Si eres el Hijo de Dios, a ver, haz esto, haz lo otro. Y uno tiene que tener ese discernimiento para no caer en el pecado que Satanás te pinta en la cabeza. Entonces pasamos, si esa resurrección no hubiera pasado, nosotros estaríamos en primer lugar pensando que lo imposible sería posible cuando no fuera así. También pensaríamos en que la muerte nos mata y ya jamás volvemos a la vida. Pero el poder de su resurrección nos trajo otra dimensión. Podemos resucitar, podemos hacer lo imposible y podemos discernir lo que viene a través del Espíritu Santo de Dios. En esos 3 días Jesús fue al Seol, donde están los muertos, al centro del infierno de la tierra. Efesios capítulo 4, verso 9 y 10. Jesús fue al centro de la tierra, Jesús fue al Seol. Dice, y eso que subió, verso 9, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas ¿de dónde? De la tierra. Verso 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Mateo capítulo 12, verso 40 también nos habla de que Jesús fue al centro de la tierra cuando Él murió. Fue hasta el mismo infierno a arrebatar las llaves de Satanás, del infierno, de la muerte, porque ahora Él tiene potestad. Cuando Dios perdió las llaves de la vida y de todo lo que había pasado, cuando Eva desobedeció a Dios y le dio a su esposo Adán, y cuando los dos pecaron, hubo pecado. Cuando Cristo murió, dice la Biblia que cuando Él expiró y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y dijo, consumado es. Y cuando dijo consumado es, quiere decir está hecho. Es el amén de Dios. Jesús es el amén de Dios. Y cuando Él dijo consumado es,
El velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, donde el pecado interrumpió y cayó sobre Cristo Jesús. Él, siendo santo, se hizo pecado por nosotros. No porque Él haya cometido pecado, sino porque tu pecado y el mío cayó sobre Él. Ahora te tengo una noticia. Dios no existe. Y tú dices, ¿cómo, pastor? No. Dios es la existencia. Satanás sí existe, y lo que existe un día se va a acabar. Pero Dios no. Él es la existencia. Tú y yo existimos, Dios no. Dios es la existencia. Amén. El infierno, el Seol, quedó expuesto como un lugar de transición. ¿Transición? Sí. Un lugar donde están esperando el cambio, a dónde se van a ir o qué va a pasar con ellos. Es un lugar en espera de sufrimiento, el infierno, esperando que todos sean juzgados, porque van a juzgar el Señor a los vivos y a los muertos. El apóstol Pablo dice que cuando Cristo venga en el rapto, los muertos en Cristo van a resucitar primero, después también los otros muertos. ¿Y cuándo van a resucitar los otros muertos, pastor? Van a resucitar cuando termine la guerra de Gog y Magog, cuando termine los 6 años, los 7 años, perdón, de la gran tribulación, y entonces la tierra va a ser destruida y todos vamos a ser, o todos van a ser extraídos para juicio. Esto es así. El lugar de transición, las barreras entre lo físico y lo espiritual se fracturaron. ¿Cómo, pastor? ¿Sí? Ya hay una fractura entre lo físico y lo espiritual, permitiendo que el triunfo de Jesús impactara no solo a quienes están presentes, sino también en los lugares oscuros donde las tinieblas ya habían gobernado. Amén. Ya habían reinado. Ahora, la victoria no se limita a la tumba. No. Sino que se extiende hasta los rincones más profundos de la existencia, arrebatando el poder a las fuerzas. Amén. Que pretendían retener todo. Ahora mire esto. Esas fuerzas aún están trabajando, y trabajan con aquellos que le dan la espalda a Jesús. Son fuerzas demoníacas que aún están trabajando. Hay brujos, hechiceros que están trabajando mientras tú duermes, confiado que estás bajo la sombra del Altísimo, pero tú no te mueves con el Altísimo. Porque dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero hay una palabra oculta ahí, que usted dice: bueno, estoy con Jesús, bueno, yo voy a la iglesia y estoy con Jesús. Hay gente que a Jesús solo lo tiene cuando lo necesitan. Hay gente que es Jesús solamente el domingo. Hay gente que es Jesús solamente cuando tengo problemas. Jesús debe de ser todo el tiempo. Si estás mal, ahí está Jesús, debe de estar Jesús. Si estás bien, ahí debe de estar Jesús. Si andas con problemas, ahí debe de estar Jesús. Si no tienes problemas, ahí debe de estar Jesús. Todos los días debe de estar Jesús a tu lado, en tu corazón y en tu mente. Porque esas fuerzas solamente están esperando que tú te salgas del abrigo del Altísimo para destruirte. Pero te dije que había una palabra secreta ahí, y te la voy a decir porque tú no la sabes. La palabra secreta que se encuentra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. La palabra secreta es la sombra. Cuando el sol sale y se mueve, la sombra se mueve.
Y hay gente que cree que está dentro de la sombra y Jesús ya va allá y usted está bajo la sombra de nadie. Porque usted tiene que seguir a Jesús. ¿Oyó eso? Usted tiene que seguir a Jesús para que la sombra no lo, escúcheme bien, para que el sol no le dé, sino que la sombra esté ahí con usted. Pero vuelvo a repetir esto y lo voy a decir nuevamente. A veces hay gente que solo tiene a Jesús los domingos. Sale de la iglesia y no sé dónde colgó, crucificó a Jesús y sigue haciendo lo malo. Hola. Y se salen de la cobertura y se salen de la sombra y entonces entran a las sombras de lo oculto, de lo maligno. Y entonces usted dice, pero si yo voy a la iglesia me va mal, pero si yo hago esto me va mal, entonces ¿qué voy a hacer? ¿Qué está pasando, pastor? ¿Por qué Dios no me bendice? Porque tú tienes a Jesús solo cuando lo necesitas. Tú a Jesús no le cantas cuando estás en problemas, solo le clamas. Solo clamas a Jesús cuando la carreta se te atora. Solo clamas a Jesús los domingos que vienes a la iglesia. En tu trabajo no saben que tú tienes a Jesús, porque por sus frutos los conoceréis. Eres grosero, eres mentiroso, y entonces te dicen en el trabajo, ¿y eso que eres cristiano? Ellos mismos te lo dicen. Te dice tu familia, eso que vas a la iglesia. Ellos mismos te lo dicen. Jesús mismo te usa. Es más, hasta el mismo diablo usa a tus familiares para decirte, y eso que vas a la iglesia. Y Jesús mismo usa a esas personas como un sensor para ti, para que abras tus ojos espirituales. Pero ¿cuándo vas a abrir tus ojos espirituales si tú no buscas a Jesús? Si tú te sales de la sombra del Altísimo, ¿cómo vas a oír la voz del Espíritu Santo en tu vida? ¿Cómo me gustaría que esta predicación todo el mundo lo oyera? Siéntete privilegiado que la estás oyendo por primera vez. Porque al rato van a salir otros que van a predicar esto, porque nos gusta a los pastores oír, ver, y luego vienes y traes esto no, esto anoche y estos días el Señor me lo dio. ¿Qué pasó después de la resurrección? Le dije el lunes, este lunes pasado, después del domingo de resurrección, le dije a Dios, ¿qué pasó? Dame una palabra. ¿Qué pasó después de la resurrección, Señor? ¿Qué hay oculto después de la resurrección? Y el Señor me comenzó a hablar y me comenzó a decir y comencé a escribir. Porque no solo la resurrección marcó una fractura en la historia, sino que marcó el poder para algo eterno. Amén. Yo no voy a servir a alguien que se va a acabar mañana. Yo no voy a traer un ídolo y lo voy a poner aquí porque al rato me lo quiebre alguien. Yo voy a servir a aquel que es eterno. Y por eso el Dios eterno le trajo vida eterna a Jesús y nos trajo Jesús vida eterna a nosotros a través de su resurrección. Esto es importante. Marcó el poder de algo eterno. ¿Hay vida después de la muerte? Sí. Hay vida eterna. Ahora, ¿hay muerte después de la muerte? Sí, también. A ver, pastor, explíqueme eso. Para los que mueren sin Cristo, van a resucitar para ser juzgados y luego van a morir en el lago de fuego. Pero los que estamos en Cristo, que están en el paraíso, que murieron en Cristo, van a venir a ser premiados y luego vamos a pasar al cielo para siempre. Pero antes de ir al cielo y vivir para siempre, el Señor va a restaurar esta tierra, va a haber 1000 años de vida en esta tierra, vamos a estar aquí, el niño que muera va a morir de 100 años, los leones no comerán carne, las serpientes no morderán. Amén. O sea, estaremos bien padre, pastor, bien padre. Y Dios va a soltar al diablo. ¿Para qué? Porque entonces el diablo te va a venir a tentar, porque los 1000 años en la tierra son para purificar todavía a los santos que van a estar en el cielo. Y si en esos 1000 años tú caes en pecado, vámonos al infierno hasta que ya los juzgue el Señor, y luego los del infierno van a salir a ser juzgados. Pero en esos 1000 años ya el Señor purificó todavía más a la iglesia.
Si yo purifico aquí la iglesia, todos nos vamos. Por mentirosos, por chismosos, por metiches, por lo que tú quieras, todos, vámonos. La iglesia no es para filtrar a nadie. La iglesia es para cargar la pila, fortalecerte. Y la Biblia hay que leerla para que te enseñe la verdad. Amén. Amén. Y entonces reinaremos con Él para siempre. Para los apóstoles, encerrados en el miedo, después de la muerte, ellos permanecieron en un estado entre la incertidumbre y el recuerdo de la cruz. ¿Sí, pastor? Ajá. Su esperanza estaba frágil. ¿Cómo? Sí. Oye, aquel que resucitó a Lázaro, ¿por qué no pudo haber resucitado él? Oye, aquel que abrió la vista de los ciegos, ¿dónde está? O sea, la fe se comenzó a perder entre ellos, la esperanza se hizo frágil. Es como cuando tú confías en alguien y te dice, no, yo voy a estar ahí a tal hora, ahí voy a estar. No, yo te voy a comprar esto a tal hora, yo te lo voy a comprar. No, yo te voy a apoyar con lo que te dije que te voy a apoyar. Y cuando ya te mienten, tu esperanza se fractura. Y te dice otra vez, no, mira, no pude, pero otra vez. Y tu esperanza ya no es la misma. Cada vez va bajando. Se le llama, la esperanza que nosotros le llamamos confianza, se va perdiendo. ¿Está entendiendo? Porque la esperanza es la confianza. ¿Sí sabías eso? Van de la mano la esperanza y la confianza. Amén. Dijo el apóstol Pablo que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos una cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos las cosas que le hayamos pedido. ¿Tú no has perdido la confianza en gente que te rodea? ¿No has perdido esa confianza, esa esperanza? ¿Esa esperanza sobre ellos? Bueno, los apóstoles habían perdido esa esperanza de que Cristo iba a volver por ellos, que Cristo iba a resucitar. Su fe, su esperanza estaba fracturada, frágil. ¿Eso es lo que pasó, pastor? Sí, eso es lo que pasó. Te estoy hablando durante el tiempo que Cristo estuvo en la tumba y durante el tiempo de la resurrección. Este mensaje habla de eso. ¿Qué pasó con los discípulos después de la muerte de Jesús y de la resurrección? Sin embargo, a pesar de que la fe estaba fracturada de los discípulos o su esperanza estaba frágil, sin embargo, lo que sucedió después de la resurrección de Jesús fue un despertar tan poderoso que ni la persecución, ni las amenazas, ni la muerte pudieron detener a ninguno de los discípulos. Eso fue la esperanza que se afirmó. Y por eso el evangelio hasta hoy ha durado, porque hay una esperanza que estaba frágil, pero se confirmó y se concretó con su resurrección. Y entonces cuando comenzaron a perseguir a los discípulos, no les importaba, porque había una esperanza viva del cielo, no solo de aquí. No les importaba la vida de aquí, porque Jesús había resucitado, porque Jesús se había ascendido al cielo, y porque si a ellos los mataban, iban a donde estaba Jesús, porque Jesús dijo, voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. No, nada que ver con la gente de ahora. Antes mataban a los cristianos, hoy los siguen matando. ¿Sabes qué acaba de pasar? En Nigeria, más de 150 cristianos los mataron, los quemaron vivos hace 2 meses, hace un mes. Hoy tomamos la actitud de Pedro. Cuando le dijeron a Pedro, este andaba con ellos, habla como ellos. Y empezó Pedro a vociferar y a decir groserías. Hoy muchos niegan a Jesús, les da vergüenza orar en un restaurante, les da vergüenza orar en la calle. Un día le voy a platicar algo que me pasó en Dallas. Salí yo de un lugar a mediodía, de una tienda, de un centro de conveniencia, de esa donde venden comida, y salí al estacionamiento para agarrar mi troca que yo traía, y de repente veo a un musulmán que saca un tapete y lo pone entre mi troca y su carro adelante,
y empieza, oiga, hacía sol. Era la 1 de la tarde. Pero ¿sabe una cosa? Era la hora que él había propuesto orarle. Y no le dio vergüenza, ni le aplacó el calor, ni nada, porque su esperanza en esa persona que estaba rezándole le tenía fe. Y nosotros que tenemos la verdad, no hacemos, nos da vergüenza, no tenemos tiempo para hablar con Dios. Prográmate para orar, prográmate para leer la Biblia. Así como vives en el celular, en el Facebook, ¿sabes una cosa? Prográmate para Dios. Pero queremos que Dios nos bendiga. Ay, Dios, bendíceme. Si el pastor ora, me va a bendecir. No, Señor, no se trata del pastor, se trata de Dios. Así puede orar el pastor, así puede hablar Jesús, pero si tú le das la espalda a Jesús, también te la va a dar Él a ti. Y es lamentable, porque venimos cuando tenemos la carreta atorada. Buscamos a Dios, por eso dice la palabra, buscar a Dios mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano, porque después ya no hay remedio. ¿Oyó eso? Le voy a decir algo que nunca lo he dicho, pero lo voy a decir porque lo tengo que decir, lo que nunca he dicho. A mí me caen mal las personas que hablas con ellos. Oye, cambia, mira, cambia y esto, y échale ganas, y se alejan. Vuelven, prometen y se alejan. Vuelven, prometen y se alejan. Y esas personas me tienen harto porque me están acabando y no cambian. Entonces yo las hago a un lado y ya ni las oigo. Eso es lo que quise decir hace mucho, que nunca lo dije, pero ya lo dije porque es necesario que lo dijera. Ay, vienen como si nada, pastor, ayúdenme. Ya no. Las personas no cambian, solo cuando se les atora la carreta. Para que esas personas sean diferentes, necesitan dar su vida a Jesús para que Jesús los cambie de a de veras. Pero como no tienen convicción de cambiar, no tienen un corazón para cambiar, ellos quieren seguir allá, pero quieren que Dios los ayude. Es como: mamá, manténme, voy a andar con una señora y voy a andar con otra. Tu papá, sígueme manteniendo para mantener yo a esa vieja y a la otra y a la otra y a la otra. Usted, el papá, se va a cansar. ¿Sí o no? Y el pastor se cansa, Jesús no se cansa, pero yo soy la representación de Jesús en esta iglesia. O sea, quiere decir que Jesús me puso como pastor. Él es el pastor de pastores y Él es mi pastor, pero yo soy tu pastor. Y yo no quiero que Jesús se canse de mí por tu culpa. ¿Oíste? ¿Oíste? Yo prefiero que te vayas al infierno a que cansemos a Jesús los dos. Porque si ya dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La Biblia es clara. No te hagas tonto, en otras palabras. ¿No te hagas qué? Dicen en Monclova, no te hagas pato. Pero yo no sé dónde sacan los patos y ni agua hay. Hola. Está fuerte, ¿verdad? Lo que estoy hablando está fuerte. ¿Qué quieres? ¿Que te sobe el lomo y que te diga, haz lo que tú quieras, no pasa nada? Vámonos los dos al infierno, yo por andarte oyendo y solapando y tú por andar pecando, vámonos. ¿Qué huele? ¿Entiendes? Así es que si usted un día, con todo el respeto, usted se va y luego regresa, no crea que le voy a aplaudir. Sí lo voy a atender, sí quiero ser su pastor, pero ahora bajo mi condición y no la suya. Bajo la condición de Dios y no la suya. Amén. 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 Ahora, la aparición del maestro resucitado cambió todo. ¿Sí, pastor? Sí. Cuando les dijo, paz a vosotros. ¡Wow! Paz a vosotros. Qué hermosa palabra. Y esa paz es distinta a cualquier cosa. A cualquier cosa que conocieron ustedes antes. Porque esa paz no solo a ellos los sacó del abismo de la duda, sino también a nosotros. No solo a ellos los sacó del abismo de la duda, no solo a los discípulos, a los que andaban con él, sino también a nosotros nos sacó de la duda. Amén. Qué tremendo, ¿no? Había un abismo de duda.
Pero cuando Jesús resucitó, de ahí sacó a los discípulos y a nosotros de ese abismo de la duda. ¿Crees en Jesús? ¿Crees que Jesús resucitó? ¿Crees que Jesús va a regresar? Y entonces, ¿por qué haces lo que haces? Se trata de congregarse, porque en la congregación aprendes, en la congregación Dios te habla, en las predicaciones Dios te ministra. Si no vienes, entonces ¿dónde vas a cargar tu pila? Es como traer el celular con una pilita recargable. Si no cargas esa pilita recargable, tampoco vas a traer celular prendido. Y entonces nadie se va a poder comunicar contigo. Dios no va a poderse comunicar contigo, Jesús no se va a poder comunicar, el Espíritu Santo tampoco, pero el diablo sí. Porque el diablo utiliza los medios que tú mismo, las puertas que tú mismo abres. ¿Sí sabías eso? Abres puertas y Satanás se mete. Dice la Biblia que el Señor limpia nuestra vida, pero si abrimos la puerta viene el demonio y se asoma y ve que la casa está limpia y sola porque no metiste a Cristo adentro, pero está limpia. Entonces va y trae otros 7 demonios peores que antes de que tú conocieras a Jesús. Y si tú tenías 20 demonios por 7, 140. Rápido para sumar, como el profesor. Termino con esto. Pero lo que antes era para ellos, para los discípulos, pues estamos hablando de los discípulos y nosotros, pero lo que antes era para los discípulos miedo, se transformó en propósito. La llegada del Espíritu Santo fue el punto donde la fe se convirtió en la fuerza imparable e imparable hasta el día de hoy. Tenemos una fuerza, tenemos un poder. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta Monclova, Coahuila. ¿Dice Monclova, Coahuila? ¿Sí? ¿De veras, pastor? ¿Sí? Dice hasta lo último de la tierra. ¿Y dónde va incluido Monclova? Ahí. ¿O no? Hechos 1:8. Hechos 1:8 dice bien claro: pero recibiréis poder. O sea, escúchame lo que te voy a decir. La llegada del Espíritu Santo fue el punto donde la fe se convirtió en la fuerza imparable hasta el día de hoy. Ese poder imparable. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, dice ahí. ¿En dónde? Jerusalén. ¿En dónde más? En toda Judea. ¿Dónde más? En Samaria y en Monclova, Coahuila. Si no me lo cree, lea la última parte que dice: y hasta lo último de la tierra. Si esto es lo último de la tierra, hasta aquí mero. Amén. Y dije que terminaba, pero no puedo terminar. Todo temor, toda duda se convirtió en un testimonio vivo de la resurrección, dando a pie que lo que Jesús predicó lo confirmó cuando lo vieron por segunda vez vivo. Cuando lo vieron vivo, se confirmó todo lo que él había predicado. El poder de la resurrección fue el detonante para ellos, para nosotros y para todo aquel que cree hasta el día de hoy. Jesús vive, está vivo, y su resurrección avala, óigame bien, y respalda su palabra. Esta palabra está viva, como dijo él, la piedra angular que está viva respalda esta palabra. Avala y respalda las Escrituras. Porque si Jesús no hubiera resucitado, esto sería en vano. Si Jesús no hubiera resucitado, yo no estaría aquí predicando, perdiendo el tiempo. Si Jesús no hubiera resucitado, yo no sería salvo, pero soy salvo por la gracia que Dios me ha dado.
No hay duda. No hay duda que Dios es real. Pero termino con Mateo capítulo 28. Nos dejó una gran comisión para ti y para mí. Y ese es el trabajo de la gran comisión. En Mateo capítulo 28, verso 18, 19 y 20. Jesús se acercó y les habló diciendo: oiga, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mire este versículo. Toda potestad me es dada. Jesús tenía la potestad porque caminó sobre el mar, porque resucitó a Lázaro. Tenía la potestad. La muerte no lo mató, Él era la resurrección, Él es la resurrección. No puedes, escúchame, el agua no puede matar el agua, el fuego no puede matar el fuego, ¿me entiendes? ¿Me estás escuchando? La tierra no puede matar la tierra. La muerte no puede matar a Jesús ni puede matar a los cristianos. ¿Por qué? Porque Jesús era la resurrección, Jesús es la resurrección y Jesús será la resurrección. ¿Jesús era la resurrección? Sí, resucitó a Lázaro. ¿Jesús fue la resurrección? Sí, porque resucitó Él. ¿Jesús es la resurrección? Sí, porque todavía resucita muertos. Pero Jesús será la resurrección porque todavía a nosotros nos falta que nos resucite. Él es la resurrección. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero cuando Jesús tomó la potestad se toma cuando todos se dan cuenta que Él la tiene. Ahora déjeme decirle algo importante. Si nosotros no solo que vamos a resucitar, sino que nos dejó la gran comisión, Mateo 28. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dios le da la potestad de ser poderoso. Pero llega el verso 19. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id y hacer discípulos. Id y hacer discípulos. Nuestro trabajo es ir a predicar y hacer discípulos. ¿Cuántos discípulos tiene usted? ¿Ustedes son mis discípulos? ¿Ustedes tienen que ganar discípulos? No. ¿Sí? Jesús nos dijo. Verso 20 del capítulo 28 de Mateo: enseñándoles que guarden todas las cosas que aquí están escritas. Pero luego, Señor, tranquilos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El poder de la resurrección le dio en la torre a las huestes espirituales malignas, le dio en la torre a la muerte, le dio en la torre al diablo y le dio en la torre a la duda. Mírame. Es más, déjame le cierro porque si no luego no voy a acabar. Mírame. La duda no tiene poder sobre ti. Porque dudar es pecado. Porque hay evidencias de que Cristo resucitó. Porque si Cristo no hubiera resucitado, ¿cuántas veces tú le has pedido un milagro y te lo ha dado? ¿Cómo? Está enterrado, no te lo puede dar el milagro. Pero hasta tú has tenido la evidencia de que Él está vivo. Entonces, vayan y hagan discípulos y predíquenle la palabra, enseñándole que guarden las cosas que están escritas. Pero, ahí me desinflo yo, pero si no las guardas tú, ¿cómo vas a querer que otro las guarde? Si tú no sabes la Biblia, ¿cómo vas a ir a predicar? Si tú te has hecho de Cristo los domingos nada más, si tú te has hecho de Dios solamente los domingos,
Porque entre semana no oras, no lees la Biblia, no oras ni siquiera por los alimentos. ¿Dónde está tu espiritualidad? ¿Dónde está tu resurrección de Cristo en tu vida? Sigues muerto en el mundo, en tus pecados. Resucítate, levántate en el nombre de Jesús. Qué tremendo mensaje del poder de la resurrección. Pero ahora este mensaje fue: ¿qué pasó después de la resurrección? En lo espiritual y en lo físico. ¿Qué pasó con aquellos sacerdotes que estaban haciendo bola ahí porque Jesús, acusando a Jesús, y Jesús el muerto pasa cerquita de ellos quedándoseles viendo? ¿Cómo te sentirías? Qué vergüenza que lo que ellos decían era irreal. Aquel que se burló: ¿a poco tú eres el hijo de Dios? Pues mírame aquí resucitado, papito, ¿cómo ves? ¿Qué pasó en lo espiritual y en lo físico? Aquellos que decían: este que se cree, hasta le pusieron burlándose. ¿Por qué lo crucificaron? Porque se cree el rey de los judíos. Y cuando esos que escribieron ahí lo vieron pasar, y Jesús con su mente les ha de haber dicho: ¿qué hubo? Póngale más grande el letrero, porque sigo siendo el rey de los judíos. Sigo siendo el rey de la tierra y el rey de los cielos. Póngale más grande el letrero. ¿Qué pasó con aquellos que lo habían clavado en la cruz? Cuando lo clavaron, aquellos diciendo: pero si yo le puse los clavos, yo lo clavé bien, yo hasta le salió sangre. Y Jesús diciendo: gracias por haberme puesto esos clavos, eran necesarios para que tú tuvieras vida y vida en abundancia. Qué bendita resurrección. Pero este mensaje termina ya aquí. Pero debe de comenzar en tu vida hoy. Este mensaje ya lo terminé yo, pero debe de comenzar en tu vida hoy. Si no hace estragos en tu vida espiritual este mensaje, estás frito, como el pollo frito, y no hay nada que hacer por ti. Deja lo mundano. Dale tiempo a Dios. No seas cristiano de los domingos. Allá donde andas trabajando, trae a Jesús contigo. Ahí donde andas caminando, trae a Jesús contigo. Ahí donde andas echándole el mandado al carrito, trae a Jesús contigo. Ahí donde estás en tu casa acostado, pon a Jesús contigo. Y verás que van a cambiar las cosas. Ahí donde quieres tomar, pon a Jesús también a tomar, y verás cómo va a cambiar las cosas. Te vas a sentir incómodo y no lo vas a hacer. Pero no, a Jesús lo dejas aquí y te vas sin Él, y vives una vida desordenada. Yo cumplí con decirte que las huestes espirituales de maldad te están correteando, te andan persiguiendo. Pero si estás en Cristo Jesús, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, he hablado, Señor, tu palabra. Comienza a remover las entrañas, el corazón, la mente, el espíritu dentro de ellos. Y comienza, Espíritu Santo, a cambiar lo que no sirve y lo que estorba para crecer, empezando conmigo aún. Como dijo Pablo, todos somos pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. Para que nadie se ofenda, Dios comienza a trabajar desde aquí, desde arriba conmigo y en la congregación. Limpia, Dios, todo lo que estorba, y que el poder de la resurrección haga estragos positivos en la vida de mis hermanos y traiga, Padre, consecuencias positivas para mis hermanos. En el nombre de Jesús de Nazaret, cancelamos, Dios mío, toda duda. Se disipa todo temor
y hemos aprendido, Señor, no solo porque lo han platicado, porque han publicado y porque han hecho películas desde cuándo hasta ahora de la muerte de Cristo y la resurrección, sino porque nosotros lo podemos sentir en nuestro espíritu que está vivo y que quiere morar dentro de nosotros. Ayúdanos, Señor, a serte fieles, a vivir una vida cristiana, Señor, como se debe, y a buscar esa paz que solamente tú traes a nuestros corazones. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser transformados y redimidos por tu sangre preciosa en nuestras vidas. Perdónanos, perdónanos y ayúdanos a servirte con fidelidad. Ayúdanos a cumplir la gran comisión que nos dejaste de ir a predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere salvo, al que creyere y fuere bautizado será salvo. Ayúdanos, Señor, a pregonar la palabra, pero ayúdanos a vivir la palabra y a serte fieles, Padre. Danos esa gracia y ese amor que tú nos has brindado a nuestro corazón. Abraza a aquel que lo necesita, sana a aquel que lo necesita, restaura al que necesita restauración, salva, Señor, a los que han de ser salvos, pero no nos vamos a cansar de hablar tu palabra, porque la recompensa viene de arriba y nos espera allá arriba. Gracias, Jesús. Bendice a nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales y tócales. Cambia sus vidas. Aquel que quiere dejar el vicio, que lo deje. Ayúdale a dejar, Señor, esos vicios que están ahogando su vida y que muchos están perdiendo familiares y familia a causa del vicio. Ayúdale, Señor, a salir de ahí. Ayuda a aquellos que están paralíticos, aquellos que están, Señor, muriéndose en los hospitales. Dales una oportunidad de que te conozcan. Si no de vida, por lo menos que te conozcan. Aquellos, Señor, que andan haciendo el mal, ayúdales para que ya no lo hagan. Toca sus corazones y sus mentes, Padre, y sálvalos, porque también por ellos moriste, pero ellos no se han dado cuenta que tu amor es inefable y grande, Dios. Y ellos se van a hacer cosas porque no sienten su amor de nadie, porque fueron despreciados en la familia, porque fueron abandonados, pero tú no abandonas a nadie, Padre. Sálvalo a través de la sangre de tu Hijo Jesús. Y bendice a mis hermanos que nos ven en las redes sociales y que están aquí. Por Cristo Jesús. Amén. 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 Te bendigo en el nombre de Jesús y declaro gozo en tu vida. Bendiciones. Nos vemos el martes de enseñanza, primero Dios.